Nunca imaginó que una simple invitación podría remover tanto dolor en su corazón. Marta miró la tarjeta con manos temblorosas, sintiendo como cada palabra escrita parecía revivir un pasado que había intentado olvidar. La boda de Javier, su exnovio, el hombre que una vez había sido todo para ella. No sabía si reír o llorar, si debía aceptar o desechar la invitación. Pero algo dentro de ella la impulsó a decir que sí. Quizás, solo quizás, necesitaba cerrar ese capítulo de su vida para poder seguir adelante. Cuando llegó el día de la boda, Marta sintió un nudo en la garganta. El lugar estaba decorado con flores blancas y luces suaves que daban un aire mágico al ambiente, pero para ella todo parecía gris. La emoción mezclada con el miedo la invadía. Al entrar, vio a Javier por primera vez después de años. Él estaba más serio, vestido impecablemente, pero sus ojos la reconocieron al instante. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía hubiera algo invisible que los uniera, aunque ella intentaba convencerse de lo contrario. Marta se dio cuenta de que ser dama de honor no iba a ser fácil. En cada sonrisa que daba, en cada paso que caminaba a su lado, recordaba las promesas que alguna vez se hicieron, las noches largas hablando de un futuro juntos. Pero ese futuro nunca llegó. Y ahora, ella estaba allí, no como su prometida, sino como una invitada silenciosa en la boda de otro. Los minutos antes de la ceremonia se volvieron una prueba para Marta. Observaba cómo Javier saludaba a los invitados con una mezcla de nerviosismo y alegría fingida. En ese momento, ella entendió que, aunque Javier estaba listo para comenzar una nueva vida, ella aún luchaba con sus propios sentimientos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, un escalofrío recorría su cuerpo, pero Marta sabía que debía ocultarlo. Nadie debía sospechar que todavía lo amaba. Mientras ayudaba a la novia con los últimos detalles, Marta intentaba concentrarse en lo que hacía. Pero su mente viajaba constantemente al pasado. Recordaba los momentos en los que Javier la apoyó en los días difíciles, las risas compartidas, y también las lágrimas. A pesar de todo, sabía que esa era la última vez que estaría tan cerca de él. No podía permitir que su corazón la traicionara, aunque doliera. El silencio fue interrumpido por un grito ahogado. El vestido de la novia se había rasgado. El pánico invadió a todos los presentes. Marta vio cómo la novia se desesperaba, y las damas de honor corrían tratando de encontrar una solución. El tiempo corría y la ceremonia estaba a punto de comenzar. Era un desastre que podía arruinar el día más importante para Javier y Claudia. Sin pensarlo dos veces, Marta tomó una decisión. Su mano temblorosa se acercó al vestido roto, y con una calma que sorprendió a todos, comenzó a arreglarlo. Mientras cosía, recordó las veces en que Javier la había ayudado a levantarse, y ahora era su turno de devolver ese favor, aunque doliera. Sabía que este momento era más que un simple arreglo, era una prueba de su amor silencioso y su fuerza interior. Mientras sus dedos trabajaban rápido, el tiempo parecía detenerse. Las miradas de todos estaban sobre ella, pero Marta solo veía a Javier. Él la observaba con una mezcla de sorpresa y gratitud, sin saber que detrás de esa sonrisa había un corazón que aún latía por él. Marta sentía como cada puntada no solo reparaba el vestido, sino también un poco de su alma rota. Cuando terminó, el vestido lucía impecable, como si nada hubiera pasado. La novia pudo caminar hacia el altar sin problemas, y la ceremonia continuó. Pero para Marta, ese momento fue un punto de inflexión. Sabía que, aunque había salvado la boda, su propio corazón seguía atrapado en un amor que nunca podría tener. Mientras Javier agradecía con una sonrisa tímida, Marta guardaba en silencio su secreto más doloroso. Nadie debía saber que ella aún lo amaba, que cada gesto amable era una daga en su pecho. Prefirió dejar ese amor en el silencio,
donde nadie podría lastimarla más. La boda continuó, llena de risas y alegría, pero para Marta la noche terminó con una despedida silenciosa. Se alejó con lágrimas contenidas, sabiendo que, a veces, amar significa también dejar ir para siempre. Volver a verlo después de tantos años fue como abrir una herida que nunca terminó de sanar. Marta trataba de mantenerse fuerte, pero cada vez que Javier se acercaba, sentía que el mundo a su alrededor se detenía. Él hablaba con otras personas, pero sus ojos se posaban en ella una y otra vez, como buscando respuestas en un silencio compartido. Marta intentaba controlar el temblor en sus manos y el latido acelerado de su corazón, pero sabía que nada sería igual. Durante la recepción, las conversaciones y risas llenaban el salón, pero para Marta todo parecía irreal. Veía a Javier con Claudia, la novia, feliz y sonriente, y sentía un dolor profundo que no podía explicar. Recordaba las tardes que pasaron juntos, los planes que hicieron y cómo, poco a poco, sus caminos se separaron sin que ninguno pudiera evitarlo. En el fondo, sabía que ella aún lo amaba, aunque el tiempo hubiera puesto distancia entre ellos. Mientras ayudaba con las últimas preparaciones, Marta se encontró observando cada gesto de Javier. Su manera de sonreír, la forma en que acariciaba la mano de Claudia, todo parecía tan perfecto, pero también tan distante. Por un momento, pensó en hablar con él, decirle lo que sentía, pero el miedo a arruinar todo la paralizó. Sabía que no era el momento, que su amor debía quedarse callado, oculto tras una máscara de indiferencia. Los recuerdos se mezclaban con la realidad y cada vez que Javier se acercaba, Marta sentía que el pasado regresaba con fuerza. Recordó aquella última conversación antes de separarse, las palabras que nunca dijeron y las promesas que quedaron suspendidas en el aire. La tristeza la invadía, pero también una extraña sensación de esperanza, como si esa boda pudiera ser un cierre o un nuevo comienzo. En medio de la fiesta, Marta notó que Javier parecía nervioso. Sus manos sudaban ligeramente y su mirada buscaba algo, o a alguien. De repente, sus ojos se encontraron con los de ella por un instante que pareció eterno. En ese breve momento, las emociones se hicieron visibles sin necesidad de palabras. Javier le sonrió tímidamente, y Marta respondió con una sonrisa que ocultaba todo lo que quería decir. Sin embargo, la felicidad del momento fue interrumpida por una llamada urgente. Claudia necesitaba ayuda con su vestido, y Marta fue la primera en acudir. Mientras arreglaba el vestido roto, pensaba en cómo todo se había complicado de nuevo. Pero también sentía una fuerza interior que no sabía que tenía, una mezcla de amor y dolor que la impulsaba a seguir adelante, aunque eso significara sacrificarse en silencio. La ceremonia comenzó y Marta caminó junto a las demás damas de honor. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que nunca podría recuperar. Pero, a pesar del dolor, decidió que ese sería su último acto de amor por Javier. Nada cambiaría el pasado, pero podía elegir cómo enfrentar el presente y su propio futuro. Después de la boda, mientras todos celebraban, Marta se retiró a un rincón tranquilo. Observó a Javier y Claudia bailar juntos, y aunque su corazón dolía, sintió paz. Sabía que había hecho lo correcto, que había estado allí para él cuando más lo necesitaba, sin importar sus propios sentimientos. Era un amor silencioso, invisible para todos, pero muy real para ella. Cuando llegó el momento de despedirse, Javier se acercó a Marta y la abrazó con sinceridad. No dijo palabras, pero sus ojos decían todo: gratitud, nostalgia y una despedida que ambos sabían necesaria. Marta respondió al abrazo con lágrimas contenidas,
consciente de que ese era el final de una historia que nunca debió comenzar, pero que ahora debía dejar atrás. Mientras se alejaba, Marta miró una última vez hacia la pareja feliz y sintió que su corazón, aunque roto, estaba listo para sanar. Sabía que el amor a veces duele, pero también enseña a ser fuerte. Y con esa lección, estaba preparada para empezar de nuevo, sin olvidar nunca lo que una vez sintió por Javier. Sin pensarlo dos veces, Marta tomó una profunda respiración y decidió que no podía quedarse al margen mientras la boda de Javier y Claudia se desmoronaba ante sus ojos. El vestido roto de la novia era un desastre que podía arruinar el día más importante para ellos, y sabía que, aunque le doliera por dentro, debía actuar rápido. Con una determinación silenciosa, se acercó a Claudia y le dijo con voz tranquila que ella podía arreglar el vestido. La novia, con lágrimas en los ojos y el miedo reflejado en su rostro, asintió agradecida. Marta sacó del bolso un pequeño kit de costura que siempre llevaba, y con manos temblorosas empezó a trabajar. Mientras su aguja atravesaba la tela delicada, su mente se llenó de recuerdos. Recordó la última vez que Javier la había mirado con esa ternura que ahora parecía reservada para Claudia. Pensó en las promesas que hicieron y en las veces que soñaron juntos con un futuro que jamás llegó. Ahora, estaba allí, en silencio, ayudando a la mujer que tomaría el lugar que alguna vez ella imaginó para sí misma. El salón estaba en completo silencio, todos esperaban ansiosos. Marta podía sentir todas las miradas sobre ella, pero solo tenía ojos para la tela y las puntadas que debían ser perfectas. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que el tiempo jugaba en su contra. El corazón le latía con fuerza, no solo por la presión del momento, sino también por la mezcla de emociones que la invadía. Amaba a Javier en silencio, y aunque sabía que nunca podría tenerlo de nuevo, quería que ese día fuera especial para él. Mientras trabajaba, recordó las veces que Javier la había consolado en sus días más difíciles, y como siempre había sido su apoyo incondicional. Pensó en cómo la vida puede ser tan injusta a veces, separando a quienes más se aman. Pero en ese instante, decidió que su dolor no importaba. Lo único que importaba era que la boda siguiera adelante sin problemas, que Javier fuera feliz aunque fuera con otra. El vestido comenzó a tomar forma, y Marta sintió que con cada puntada también estaba cosiendo las heridas de su propio corazón. La tela ya no estaba rota, pero ella sabía que su alma aún llevaba cicatrices invisibles. Cuando terminó, levantó la mirada y vio a Javier observándola desde la distancia. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y gratitud. Ese breve intercambio de miradas fue un mundo entero de emociones sin palabras. Marta sonrió con tristeza, escondiendo lo que realmente sentía. Claudia pudo ponerse de pie de nuevo, y la ceremonia continuó. Los invitados aplaudieron, ajenos a la tormenta emocional que ocurría detrás de escena. Marta se retiró discretamente, sintiendo que había hecho más que un simple arreglo. Había salvado algo mucho más grande, aunque nadie lo supiera. Mientras la música comenzaba a sonar y la fiesta continuaba, Marta se sentó en un rincón, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que ese acto silencioso marcaría un antes y un después en su vida. Había elegido el sacrificio, el amor callado y la fortaleza invisible. Sabía que debía dejar ir a Javier, pero aún no estaba lista para hacerlo completamente. En ese momento, un suspiro escapó de sus labios. La boda estaba a salvo, pero su corazón seguía atrapado en una red de sentimientos que no podía romper. La felicidad de Javier era ahora su prioridad, aunque eso significara caminar sola en la oscuridad. Con una última mirada hacia la pista de baile, Marta se levantó y salió al exterior, buscando aire fresco. La noche estaba tranquila, pero dentro de ella había una tormenta de emociones. Sabía que, a pesar del dolor, había hecho lo correcto.
Porque amar a veces significa dejar ir, y en ese momento, Marta estaba aprendiendo a hacerlo, con cada puntada y con cada latido de su corazón. La boda seguía su curso, pero para Marta, cada momento era una lucha interna. La música y las risas llenaban el salón, pero ella sentía que estaba en un mundo paralelo, donde su amor por Javier se convertía en un secreto demasiado pesado para cargar. Mientras observaba a la pareja bailando bajo las luces tenues, recordó cómo alguna vez ella y Javier habían imaginado ese mismo momento juntos. Ahora, todo era distinto, pero ese recuerdo seguía vivo, clavado en su pecho como una herida abierta. El silencio de su mente fue interrumpido por una voz familiar que la llamó suavemente. Era Javier. Él se acercó con una expresión que mezclaba nerviosismo y sinceridad. «Gracias por todo», Marta dijo, sus ojos buscando los de ella. Marta sintió que el tiempo se detenía, y aunque su corazón gritaba que quería decirle lo mucho que aún lo amaba, solo pudo responder con una sonrisa melancólica. Javier se quedó a su lado, compartiendo un momento breve pero lleno de significado. Hablaron de cosas triviales, intentando evitar lo que ninguno de los dos tenía el valor de enfrentar. Ese amor que aún latía, escondido bajo capas de silencio y distancia. Marta sabía que esas palabras eran un último suspiro de una historia que ya no podía continuar, pero no podía evitar aferrarse a ese instante, como si fuera un tesoro prohibido. Mientras Javier regresaba a la pista de baile con Claudia, Marta se dio cuenta de que había llegado el momento de despedirse, no solo de Javier, sino de un capítulo entero de su vida. Sabía que debía encontrar la fuerza para soltar ese amor silencioso y comenzar a sanar. Pero antes de hacerlo, había algo que necesitaba hacer. Con el corazón latiendo con fuerza, Marta decidió enviar un mensaje a su mejor amiga, Ana, con quien siempre compartía sus secretos más profundos. Le contó todo, el amor guardado, el dolor, y la decisión de asistir a la boda para cerrar ese ciclo. Ana respondió con palabras de apoyo y le recordó que el amor verdadero también implica cuidarse a uno mismo, no solo a los demás. Esa noche, al regresar a casa, Marta se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en Javier y en cómo, a pesar del dolor, había sido capaz de actuar con generosidad y amor desinteresado. Se prometió a sí misma que, aunque el camino sería difícil, buscaría su propia felicidad, sin vivir en las sombras del pasado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Marta comenzó a dedicarse tiempo a sí misma, retomando viejos hobbies y conectando con personas que la hacían sentir bien. Poco a poco, empezó a reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo, sin prisa pero con determinación. Sabía que sanar no era un proceso rápido, pero estaba lista para enfrentarlo. Un día, mientras caminaba por el parque, Marta se cruzó con alguien inesperado, un viejo amigo que siempre la había apoyado. Su conversación fue sencilla, llena de risas y recuerdos compartidos, pero también de nuevas posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que podía abrir su corazón nuevamente, sin miedo ni cadenas. Aunque el amor por Javier seguía siendo una parte importante de su historia, Marta comprendió que también merecía ser amada de vuelta, sin secretos ni sacrificios. La vida le ofrecía una segunda oportunidad, y esta vez, estaba decidida a aprovecharla. Con cada paso que daba, Marta sentía que el peso en su pecho se hacía más ligero. Sabía que no olvidaría a Javier ni lo que significó para ella, pero estaba lista para escribir un nuevo capítulo, lleno de esperanza y amor verdadero. Porque a veces, amar también es aprender a soltar y dejar que la felicidad llegue, incluso cuando menos lo esperas. Los días que siguieron a la boda trajeron para Marta una mezcla intensa de emociones y reflexiones. Aunque el dolor seguía ahí, sentía que una nueva etapa comenzaba a abrirse frente a ella. Decidió que no podía vivir anclada en el pasado,
y que debía encontrar la manera de reencontrarse consigo misma, con sus sueños y con la felicidad que tanto merecía. Cada mañana, Marta se obligaba a levantarse con un propósito: recuperar su vida. Inscribió en clases de pintura, un hobby que había dejado atrás por dedicarse a Javier, y poco a poco fue dejando atrás la tristeza que la había consumido durante tanto tiempo. Sentía que el color volvía a sus días, y con él, la esperanza de un futuro distinto. Un día, mientras pintaba en un parque cercano, conoció a Carlos, un hombre que también había pasado por una ruptura dolorosa. La conexión fue inmediata, pero ambos sabían que no debían precipitarse. Marta sintió que su corazón, aún marcado por el amor perdido, comenzaba a abrirse con cautela. Carlos le enseñó que el amor también puede llegar en formas inesperadas y que la vida está llena de segundas oportunidades. Mientras la relación con Carlos crecía lentamente, Marta continuaba enfrentándose a sus sentimientos hacia Javier. No era fácil olvidar a alguien que había marcado tanto su vida, pero sabía que el amor no siempre es suficiente para estar juntos. En más de una ocasión, se sorprendía pensando en la boda, en ese vestido que ella había salvado y en la mirada de Javier, cargada de sentimientos que nunca llegaron a expresarse. La vida le enseñaba que sanar implica aceptar el pasado sin dejar que ese pasado controle el presente. Marta comprendió que podía amar y dejar ir, que podía ser feliz sin borrar lo vivido. Cada día que pasaba, sentía que su alma se fortalecía y que el dolor se transformaba en aprendizaje. Sin embargo, justo cuando parecía que todo comenzaba a tomar forma, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era Javier. No era una simple nota, sino una confesión que nunca antes se había atrevido a decir. En esas pocas líneas, Javier admitía que también había sentido que algo quedó pendiente entre ellos, que aquella boda había sido más difícil de lo que parecía. Marta sintió que el mundo se detenía. ¿Qué hacer con esas palabras? ¿Debía abrir la puerta a un pasado que aún dolía o continuar el camino que había comenzado a construir? La duda la invadió, pero también una calma inesperada. Sabía que esta vez, la decisión sería suya, sin miedo ni presiones. Después de reflexionar, Marta decidió responder con sinceridad, agradeciendo la honestidad, pero dejando claro que cada uno debía seguir adelante por caminos separados. Fue un acto de amor propio, un paso definitivo para cerrar ese capítulo de su vida. Con esa liberación, Marta sintió que por fin podía mirar hacia el futuro con confianza. La relación con Carlos continuó creciendo, y aunque no olvidaba a Javier, aprendió a valorar lo que tenía delante. La vida le mostraba que a veces, amar significa también saber cuándo dejar ir y cuándo permitirse volver a empezar. Cada pincelada que daba ahora tenía un significado especial, porque no solo pintaba cuadros, sino también su propia historia de superación y esperanza. Marta sabía que el amor verdadero no siempre llega en el momento esperado, pero cuando lo hace, vale la pena abrir el corazón sin miedo. Así, con cada día que pasaba, Marta reconstruía su vida con fuerza y valentía, recordando que el amor, en todas sus formas, es un viaje que enseña a crecer, a sanar y a seguir soñando. Marta nunca imaginó que un día, después de tanto dolor y silencio, se encontraría nuevamente frente a Javier en una situación tan inesperada. La vida parecía jugar con sus emociones, trayéndolo de vuelta justo cuando ella empezaba a sentir que podía respirar en paz. Esta vez, no fue en una boda ni en una fiesta, sino en un lugar cotidiano, una pequeña cafetería donde ambos solían ir hace años, antes de que sus caminos se separaran. Al verla entrar, Javier se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Marta notó la sorpresa en su mirada, y aunque el corazón le latía con fuerza, mantuvo la calma. Había recorrido un largo camino desde aquella boda. Había aprendido a quererse a sí misma y a valorar su propia felicidad. Aún así,
No pudo evitar sentir una mezcla de nostalgia y curiosidad por saber qué buscaba Javier en ese encuentro casual. Sin intercambiar palabras al principio, ambos se sentaron en mesas separadas, observándose en silencio. La tensión entre ellos era palpable, pero no había reproches, solo la sensación de que algo aún estaba pendiente. Finalmente, Javier se levantó y se acercó a Marta con una sonrisa tímida y sincera. «No esperaba verte aquí», dijo con voz suave. «¿Cómo has estado?». Marta respondió con honestidad, contando un poco sobre su vida, sobre cómo había encontrado fuerza para seguir adelante y cómo había aprendido a sanar su corazón. Javier escuchaba atentamente, y en sus ojos se veía una mezcla de respeto y tristeza. «Yo también he cambiado», confesó él. «Esa boda fue difícil para mí más de lo que pensé. A veces me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes». Marta asintió, sintiendo que aquellas palabras abrían una puerta que ambos habían mantenido cerrada durante años. Pero esta vez, no había reproches ni deseos de regresar al pasado, sino una conversación madura y sincera que les permitía entenderse mejor. Hablaron por horas, compartiendo recuerdos, arrepentimientos y esperanzas. Fue un momento de catarsis, donde cada palabra ayudaba a sanar las heridas que el tiempo no había borrado por completo. Marta se dio cuenta de que, aunque el amor entre ellos había cambiado, todavía existía un profundo respeto y cariño que los unía. Sin embargo, ambos sabían que sus vidas ahora eran diferentes, y que el encuentro en la cafetería no significaba un regreso al pasado, sino una oportunidad para cerrar ese capítulo con paz y gratitud. Javier le agradeció por haber estado allí en su boda, por haber sido ese apoyo silencioso y fuerte cuando más lo necesitaba. Marta sonrió, sintiendo que, por primera vez, podía mirar a Javier sin dolor ni tristeza, solo con cariño y comprensión. Habían vivido una historia intensa y profunda, pero ahora cada uno debía seguir su propio camino, libres de cadenas emocionales. Antes de despedirse, Javier le pidió a Marta que no olvidara lo valiente que había sido, que su amor, aunque no correspondido, había sido un acto de generosidad y madurez. Marta le respondió que gracias a ese amor había aprendido a amarse a sí misma, y que eso era lo más importante. Cuando se levantaron para irse, ambos sintieron un alivio inesperado. Era como si ese encuentro hubiera sido la última pieza necesaria para cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo. Marta salió de la cafetería con una sensación de libertad, sabiendo que finalmente había dejado atrás el peso de un amor que, aunque intenso, ya no la definía. En los días siguientes, Marta continuó su camino con más confianza y alegría. Su relación con Carlos seguía creciendo, y ella estaba lista para recibir todo lo bueno que la vida le ofrecía. Había aprendido que el amor verdadero empieza por uno mismo, y que a veces, las despedidas son la puerta a nuevos comienzos. Así, con el corazón más ligero y la mirada puesta en el futuro, Marta caminaba hacia una vida plena, recordando que cada experiencia, por dolorosa que sea, es una lección que nos prepara para amar mejor y ser felices en verdad. El sol brillaba con intensidad aquella mañana cuando Marta despertó con una sensación diferente, una mezcla de paz y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Había llegado el momento de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida, y hacerlo con la certeza de que estaba lista para comenzar uno nuevo. La vida le había enseñado, a través del dolor y la reflexión, que el verdadero amor empieza desde adentro, y que solo amándose a sí misma podría construir una felicidad duradera. Mientras se preparaba para salir, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Carlos. Había planeado una sorpresa para ella, una escapada a un pequeño pueblo costero donde podrían desconectarse y disfrutar juntos del presente. Marta sonrió, aceptando la invitación sin dudar. Sabía que era el momento perfecto para dejar atrás las sombras del pasado y abrir su corazón a nuevas experiencias. Durante el viaje,
Mientras el mar rompía suavemente contra las rocas y el viento acariciaba su rostro, Marta sintió como su alma se liberaba. Carlos estuvo a su lado, brindándole compañía y apoyo sin presiones, permitiéndole avanzar a su propio ritmo. Cada conversación, cada risa compartida, fortalecía la confianza que ambos comenzaban a construir con cuidado. Una tarde, mientras caminaban por la playa al atardecer, Marta se detuvo y miró el horizonte. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosas, y en ese instante, comprendió que su vida estaba cambiando de verdad. Había encontrado la fuerza para amar sin miedo, para aceptar que el pasado era solo un capítulo que la había preparado para este nuevo comienzo. Carlos tomó su mano con ternura y le dijo: «No importa lo que haya sido antes, lo que importa es lo que elegimos construir juntos ahora». Marta sintió que esas palabras eran la confirmación de que había hecho bien en abrir su corazón nuevamente. No se trataba de reemplazar a nadie, sino de darse la oportunidad de ser feliz y compartir su vida con alguien que la valoraba de verdad. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que Marta atesoraba. Paseos al amanecer, charlas profundas bajo las estrellas, y la sensación de sentirse viva y amada. Cada instante era una reafirmación de que el amor podía ser sencillo y auténtico, sin las complicaciones que había vivido antes. Sin embargo, Marta no olvidaba todo lo que había aprendido en su viaje emocional. Sabía que las heridas no desaparecían de la noche a la mañana, pero que el tiempo y la aceptación podían convertirlas en cicatrices que fortalecen. Por eso, en su corazón había lugar para el perdón, para el agradecimiento y para la esperanza. Un día, recibió una carta de Javier. En ella, él expresaba su deseo de que ambos encontraran la felicidad que merecían, sin resentimientos ni reproches. Marta leyó esas palabras con una sonrisa, sintiendo que ese mensaje era el último eslabón que cerraba una historia llena de amor, dolor y crecimiento. Al finalizar la carta, Marta sintió una profunda gratitud. Gracias a esa historia, había aprendido el verdadero significado del amor. No aferrarse, no controlar, sino permitir que cada persona encuentre su camino y felicidad, incluso si ese camino ya no es el mismo para los dos. Con el corazón ligero, Marta miró hacia el futuro con una sonrisa sincera. Sabía que la vida le ofrecía nuevas aventuras, nuevos sueños, y sobre todo, un amor que la aceptaba y valoraba por lo que era. Ya no estaba sola, sino acompañada por la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Marta entendió que su historia no terminaba ahí, sino que apenas comenzaba. El amor que había perdido la había transformado, y el amor que ahora nacía en su vida era el reflejo de una mujer fuerte, valiente y capaz de amar con libertad. Con esa certeza, Marta cerró los ojos y se dejó llevar por la paz que la envolvía. Su alma estaba lista para volar, para soñar y para amar de nuevo, sin miedo, sin dudas, solo con la esperanza infinita de un futuro brillante y lleno de felicidad.